Hoy estudiaremos Mateo 11. En este capítulo Juan el Bautista dudó de Jesús y mandó a preguntarle si era él o había que esperar a alguien más. Esta pregunta demuestra la fragilidad del ser humano en medio de las pruebas y la astucia del enemigo al trabajar en nuestras mentes con el fin de crear dudas en lo que hemos estado seguros antes. Juan había declarado de Cristo fuera de toda duda: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él después de haberlo bautizado. Escuchó también de forma clara las palabras del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, yo sugiero que Juan estaba convencido de que Jesús era en verdad el Salvador del mundo. Cuando Jesús inició su ministerio, llamó a sus discípulos y Juan, quien también tenía sus discípulos, continuó sus labores por algún tiempo. Pienso que los discípulos de Juan no estaban listos para ver el declive de la influencia de su líder, al tanto que la de Jesús aumentaba. Por eso miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Sin duda, Juan el Bautista les había explicado de que él simplemente era un enviado delante de Jesús para allanarle el camino. Y su gozo ya estaba completo, su tarea se había cumplido y entonces concluyó: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Dadas las circunstancias, podemos pensar que los discípulos de Juan decidieron seguir de lejos a Cristo. Y notaron algo raro en los discípulos de Jesús. No quedándose tranquilos, se acercaron e interrumpiendo la cargada agenda del maestro, le preguntaron en son de queja: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No olvidemos que estos eran discípulos de Juan. No hay que ser psicólogo para interpretar que estos pobres discípulos de Juan estaban perturbados, no porque los discípulos de Cristo no ayunaban como ellos, más bien porque a esa altura Juan ya estaba preso y Jesús no demostraba ser el Cristo según su criterio y no intentaba hacer nada para liberar a Juan. Juan había dicho de Jesús: su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Interpretando esto en palabras nuestras, Juan está afirmando que Jesús iba a poner en orden las cosas, no solo en el ámbito espiritual, pero también en lo político. Y Jesús estaba cumpliendo con la primera de ellas hasta el momento. Estando preso, Juan no podía ahora tener el cuadro completo de la situación y para salir de dudas envió a 2 de sus discípulos con el fin de disipar sus dudas y afianzar sus convicciones. Jesús de forma amante le envió a decir: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús le contesta en clave a Juan, pues él sabía lo que las profecías decían de él. Al enterarse de todo esto, Juan quedó satisfecho porque se estaba cumpliendo exactamente lo predicho por Isaías 35, versículos 5 y 6 y 61, versículo 1. Jesús comprende las vicisitudes que pasamos los seres humanos y no nos juzga por eso. Nos ayuda a entender lo que aún no está claro en nuestras mentes, como lo hizo con Juan. Y cuando los discípulos de Juan el Bautista se fueron, Jesús dedicó un tiempo para elogiar a la persona y el ministerio del profeta. La Biblia tampoco esconde las flaquezas y las debilidades de sus hijos. Esto quedó escrito para mostrar que Juan, aunque fuese el más grande de todos los nacidos de mujer, era de carne y hueso como nosotros y tendió a dudar, cayó en la duda. No era un ser angelical sin propensiones a caer, era sujeto a las ambivalencias semejantes a las nuestras ahora. Y eso nos da esperanza a quienes aún nos equivocamos y a quienes aún nos surgen dudas relacionadas a la obra del Señor. De este relato ahora Jesús pasó a reprender a las ciudades que ya habían sido evangelizadas con la obra de Cristo y con el testimonio de Juan, y sin embargo no habían querido recibir la salvación. Dichas ciudades dejaron de existir y ahora esos lugares solo tienen piedras que atestiguan la dureza del corazón de esos habitantes que rechazaron el llamado de Jesús.
Y entonces Jesús concluye esta parte ofreciendo descanso a quienes decidan recibirlo. Esas ciudades descritas no hallaron reposo y paz a sus almas, pero ahora Jesús se pone a ofrecer esos regalos de manera individual. Nos ofrece descanso porque Jesús es nuestro reposo para desistir en Él el peso de nuestras cargas. Quien no esté en paz con Él no puede tener verdadero reposo en su conciencia. Y el que se reconoce cargado y acude a Jesús en busca de alivio tendrá perdón y paz. Que Dios te bendiga.